Lucía siempre había sido una persona que ponía a los demás en primer lugar. Como enfermera, pasaba sus días cuidando a los pacientes, escuchando sus historias y haciendo todo lo posible para que se sintieran cómodos. Sin embargo, a pesar de su dedicación, la vida no había sido sencilla para ella. Trabajaba largas jornadas en el hospital, a menudo saltándose las comidas solo para ahorrar un poco de dinero. Su pequeño apartamento era modesto, con la pintura desgastada y muebles de segunda mano, pero era su hogar. Esa mañana, Lucía entró al hospital sintiéndose agotada, pero dispuesta a enfrentar el día. Amaba su trabajo porque le daba un propósito, pero últimamente el ambiente estaba tenso. Los pasillos estaban llenos de rumores sobre recortes presupuestarios y muchas enfermeras temían perder sus empleos. A pesar de ello, Lucía trataba de no preocuparse demasiado, convencida de que no despedirían a alguien con tanta experiencia como ella. Se equivocaba. Al mediodía, la noticia llegó: Lucía era una de las trabajadoras que serían despedidas. Su corazón se encogió mientras guardaba sus pertenencias en una caja de cartón. El gerente se disculpó repetidamente, asegurando que no era algo personal, solo una decisión de negocios. Antes de seguir con esta historia, ¿ya estás suscrito al canal? Si te gustan los relatos con enseñanzas de vida, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Ahora, continuemos. Lucía no encontraba consuelo. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Y los alimentos o los servicios básicos? Esas preguntas daban vueltas en su cabeza mientras salía del hospital, tal vez por última vez. Caminando de regreso a casa esa tarde, se sentía derrotada. Durante años había entregado todo para ayudar a los demás, pero ahora no sabía cómo iba a ayudarse a sí misma. Sentada sola en su pequeño apartamento, apenas iluminado, miró la pila de facturas sobre la encimera de la cocina. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero rápidamente se las secó. Llorar no solucionaría nada. Encontraré la manera, se susurró a sí misma. Sin embargo, en el fondo, no estaba tan segura. Un día como cualquier otro a la mañana siguiente, Lucía despertó sintiéndose agotada, tanto física como emocionalmente. No había podido dormir bien, su mente seguía atrapada en una espiral de preocupaciones sobre lo que vendría. Buscando distraerse, decidió ir a una pequeña cafetería a unas cuadras de su casa, un lugar que solía visitar durante sus turnos en el hospital. Era tranquilo, accesible y familiar. Justo lo que necesitaba en ese momento. Lucía pidió lo de siempre, una taza de café y un bagel sencillo. Se sentó junto a la ventana, observando sin mucho interés a las personas que pasaban por la calle. Algunos caminaban con prisa, la mirada clavada en el suelo, mientras que otros charlaban animadamente con amigos. Por un instante, envidió su aparente tranquilidad, deseando poder cambiar de lugar con cualquiera que no tuviera que preocuparse por cuentas sin pagar o un futuro incierto. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un fuerte estruendo que resonó en toda la cafetería. Sobresaltada, Lucía giró la cabeza hacia el sonido y vio a un hombre desplomado sobre una mesa cercana. Su silla se tambaleaba peligrosamente mientras él caía al suelo. El pánico se apoderó del lugar. Algunos clientes se quedaron paralizados por el impacto de la escena, mientras que otros sacaban sus teléfonos apresuradamente para pedir ayuda. Sin pensarlo dos veces, Lucía reaccionó de inmediato. Su instinto y años de experiencia tomaron el control mientras corría al lado del hombre. Se arrodilló junto a él y revisó su pulso y respiración. Su rostro estaba pálido y su cuerpo inerte, pero aún tenía un débil latido. «Llamen al 911», ordenó con firmeza. «Llamen al 911», gritó Lucía, su voz atravesando el caos. No se dirigía a nadie en particular, pero alguien cercano, con las manos temblorosas, logró marcar el número de emergencias.
Lucía inclinó con cuidado la cabeza del hombre hacia atrás para despejar sus vías respiratorias y comenzó a realizar compresiones en su pecho. Sus movimientos eran firmes y precisos, a pesar de la tormenta de emociones que la invadía. Este no era solo otro paciente, en ese instante, la vida de aquel hombre dependía completamente de ella. Los segundos parecían eternos mientras trabajaba incansablemente, contando las compresiones en voz baja. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el hombre tosió débilmente y aspiró con dificultad. Una ola de alivio recorrió el cuerpo de Lucía, quien se dejó caer sobre sus talones y se secó el sudor de la frente con la manga. Poco después, los paramédicos llegaron y se hicieron cargo de la situación, colocando al hombre en una camilla. Justo antes de que lo subieran a la ambulancia, él abrió los ojos levemente y la miró. Gracias, susurró con esfuerzo antes de volver a perder el conocimiento. Lucía, agotada pero tranquila, observó cómo se lo llevaban, sin imaginar que ese acto de bondad cambiaría su vida para siempre. Mientras los paramédicos salían con el paciente, ella permaneció en la cafetería, con las manos aún temblorosas por la adrenalina. Poco a poco, los clientes volvieron a sus asientos, murmurando palabras de admiración y gratitud por lo que acababa de hacer. Algunas personas se acercaron para agradecerle con sinceridad, pero Lucía apenas escuchaba a quienes la rodeaban. Su mente seguía enfocada en el hombre, su rostro pálido, su voz débil susurrando esas dos sencillas palabras. Gracias. El personal de la cafetería le llevó una taza de café recién hecho, insistiendo en que era por cuenta de la casa. Salvaste su vida, le dijo la mesera con una cálida sonrisa. Fue increíble. Lucía sintió distraída, con la mirada fija en la mesa vacía donde aquel hombre había estado sentado minutos antes. Había algo inquietante en toda la situación, pero no por lo que había sucedido, sino por lo que le había provocado. No dudó ni un segundo en intervenir, fue algo instintivo, parte de quien era como enfermera. Pero ahora, sin empleo ni un rumbo claro, no podía evitar preguntarse por qué el destino la había colocado en ese lugar, en ese preciso momento, justo cuando sentía que su propia vida se desmoronaba. Aún así, apartó esos pensamientos. Lo único que importaba era que aquel hombre estaba vivo. Eso era suficiente por ahora. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, revivió la escena una y otra vez en su mente. Se preguntaba si el hombre se recuperaría por completo, si tendría familia esperándolo o si alguien siquiera sabía que había colapsado en una cafetería cualquiera. Esas preguntas quedaron sin respuesta, dejándola con una sensación de inquietud. Mientras tanto, sin que Lucía lo supiera, el hombre al que había salvado, Andrés Hurtado, comenzaba a recuperar la conciencia en el hospital. Pero Andrés no era un paciente cualquiera, era uno de los hombres más ricos del país. Reconocido por su vasto imperio empresarial y sus numerosas contribuciones benéficas, Andrés Hurtado prefería mantener un perfil bajo, evitando la atención mediática siempre que fuera posible. Por eso había elegido una cafetería sencilla para almorzar, un intento poco común de escapar de la presión constante de su vida pública. Cuando Andrés abrió los ojos, su asistente personal, Raquel, estaba a su lado. «Señor, está despierto», exclamó, visiblemente aliviada. «¿Cómo se siente?» «Cansado», respondió Andrés, llevándose una mano a las sienes y masajeándolas suavemente. ¿Qué pasó? Raquel le explicó que había sufrido un episodio cardíaco repentino y que estuvo al borde de la muerte. Pero alguien le salvó la vida, añadió. Una mujer llamada Lucía. Ella actuó de inmediato y le realizó compresiones en el pecho hasta que llegaron los paramédicos. Andrés frunció el ceño, intrigado. ¿Lucía? ¿Quién es ella? Es enfermera, o al menos lo era, respondió Raquel, hojeando sus notas. Perdió su trabajo recientemente por recortes en el hospital. Aún así, no dudó ni un segundo en ayudarlo.
Andrés guardó silencio, asimilando la información. Siempre había creído en la bondad de las personas, pero conocer la historia de Lucía lo impactó profundamente. A pesar de haberlo perdido todo, había encontrado la fuerza para salvar a un desconocido sin esperar nada a cambio. Quiero saber más sobre ella, dijo finalmente, con un tono firme. Averigua todo lo que puedas. Raquel asintió y, sin perder tiempo, sacó su teléfono para hacer unas llamadas. Al final del día, había reunido no solo el nombre de Lucía, sino también detalles sobre sus dificultades y la crisis financiera que estaba atravesando. El modesto departamento de Lucía reflejaba su realidad, pero también su inquebrantable vocación por ayudar a los demás. Andrés escuchaba con atención mientras Raquel le proporcionaba cada nuevo detalle, sintiendo cómo su respeto por Lucía crecía con cada palabra. Ella merece mucho más que un simple agradecimiento, dijo pensativo. Asegúrate de que sepa lo agradecido que estoy. A la mañana siguiente, Lucía despertó con una sensación extraña, una inquietud que no lograba sacudirse. No podía dejar de pensar en el hombre de la cafetería, en la forma en que la había mirado antes de ser llevado en la ambulancia, en su voz débil pero sincera al susurrarle su gratitud. Era curioso cómo un encuentro tan breve podía quedarse grabado tan profundamente en su mente, sobre todo cuando tenía tantas otras preocupaciones. Para despejarse, decidió salir a caminar sin rumbo fijo por su barrio. Mientras pasaba frente a una pequeña tienda de abarrotes, un puesto de periódicos llamó su atención. Los titulares resaltaban en grandes letras la noticia de un multimillonario que había caído enfermo recientemente. El nombre captó su atención de inmediato, Andrés Hurtado. Lucía se quedó inmóvil, con la mirada clavada en la fotografía que acompañaba el artículo. Era él. Su corazón comenzó a latir aceleradamente mientras tomaba un ejemplar del periódico y escaneaba la información. Según la nota, Andrés Hurtado, uno de los hombres más ricos del país, había sufrido una emergencia médica mientras cenaba de incógnito en un restaurante local. Un buen samaritano le había salvado la vida, aunque el artículo no mencionaba ningún nombre. Las manos de Lucía temblaban mientras continuaba leyendo. El texto describía a Andrés como un hombre reservado, alguien que rara vez hacía apariciones públicas y que prefería mantener su vida personal en privado. Aún así, era conocido por su generosidad, ya que solía hacer donaciones de manera anónima a causas que le importaban. ¿Podría ser realmente él? Murmuró para sí misma, aún en estado de asombro. Lucía se preguntó si realmente podía ser él. Y, de ser así, ¿por qué no lo había reconocido antes? Claro, tampoco es que estuviera pendiente de la prensa de celebridades o de los perfiles de multimillonarios. Sus propios problemas habían absorbido toda su energía. De regreso en casa, intentó enfocarse en asuntos más urgentes. El alquiler vencería pronto y aún no tenía idea de cómo lo pagaría. Vender algunas de sus pertenencias podría ayudar, pero solo le daría un poco más de tiempo. Suspiró, apartando de su mente el pensamiento de Andrés Hurtado. ¿Qué importaba quién era? Lo único relevante era que estaba a salvo, y eso era lo que realmente contaba. Sin que Lucía lo supiera, Andrés también estaba pensando en ella. Después de conocer su situación, sintió la necesidad de hacer algo, no por obligación, sino porque su generosidad lo había conmovido profundamente. En un mundo donde la riqueza muchas veces engendraba egoísmo, Lucía le recordaba el verdadero valor de la compasión y la entrega desinteresada. Esa tarde, Andrés dio instrucciones a su equipo para preparar un regalo extraordinario para Lucía. Quería que fuera significativo, pero lo suficientemente discreto para no abrumarla. Bajo estricta confidencialidad, enviaron a su dirección un automóvil de lujo, acompañado de una nota escrita a mano con un mensaje sincero de gratitud. Esto es para ti. No porque salvaste mi vida, sino porque tus acciones me han recordado la bondad que aún existe en la humanidad.
Gracias por ser quien eres. Andrés firmó la carta simplemente como un amigo. Esperaba que aquel gesto le diera a Lucía un poco de tranquilidad en medio de su difícil situación. Lo que no imaginaba era cuánto cambiaría su vida con aquella acción. A la mañana siguiente, Lucía despertó con una escena fuera de lo común frente a su ventana. Al principio, pensó que seguía soñando. Frente a su humilde hogar, 4 relucientes autos de lujo estaban estacionados cuidadosamente, 2 elegantes sedanes negros, un convertible plateado y una camioneta gris mate. Cada vehículo parecía sacado de la portada de una revista, no del vecindario de alguien como ella. Atónita, se puso la bata a toda prisa y salió al exterior, esperando que todo fuera un error. Sin embargo, al acercarse, notó que en cada parabrisas había un sobre cuidadosamente colocado bajo los limpiaparabrisas. Con manos temblorosas, tomó uno y lo abrió con cautela. Dentro, encontró una nota escrita a mano: querida Lucía, te debo la vida. No solo porque me salvaste, sino porque tu desinterés me recordó lo que realmente importa. Estos autos son un símbolo de mi gratitud. No es caridad, sino una prueba de que la bondad siempre regresa de alguna manera. Por favor, acéptalos como un gesto de agradecimiento de alguien que jamás olvidará lo que hiciste. Con gratitud, un amigo. Los dedos de Lucía se aferraron a la carta mientras leía una y otra vez aquellas palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, nublando el papel entre sus manos. ¿Cómo había descubierto Andrés dónde vivía? ¿Por qué había hecho algo tan grande por ella? Lo único que podía pensar era en la inmensa generosidad detrás de aquel acto, en el hecho de que alguien la había visto cuando se sentía invisible. Por un instante, la culpa la invadió. No merezco esto, susurró para sí misma. Pero entonces recordó sus palabras: no es caridad, sino una prueba de que la bondad siempre regresa de alguna manera. Tal vez, pensó Lucía, esto no era solo para ella. Era un mensaje, un recordatorio de que debía seguir adelante, incluso cuando la vida parecía imposible. Lucía se sentó en los escalones de su porche, observando los autos con incredulidad. Sus vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, curiosos por la inusual escena. Una anciana del vecindario se acercó con una sonrisa cálida. Parece que las cosas buenas le suceden a las personas buenas, dijo con un guiño. Lucía rió entre lágrimas, negando con la cabeza. Aún no puedo creerlo. Más tarde ese día, llamó a una amiga cercana para contarle lo sucedido. ¿Qué debería hacer?, preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Quédate con uno y vende los demás, sugirió su amiga. Tienes cuentas que pagar, ¿verdad? Esto podría ser un nuevo comienzo. Lucía asintió lentamente. Tenía sentido. Por más que quisiera conservar los 4 autos como símbolos de esperanza, sabía que venderlos le brindaría estabilidad, una oportunidad para respirar sin la angustia constante del dinero. Al final de la semana, había vendido 3 de los vehículos, utilizando los fondos para pagar sus deudas y asegurar su futuro financiero. Se quedó con el convertible plateado, no por ser ostentoso, sino porque representaba algo más grande que la riqueza: resiliencia, gratitud y la certeza de que la bondad aún existe en el mundo. Con sus preocupaciones económicas aliviadas, Lucía sintió que un gran peso se desvanecía de sus hombros. El auto de lujo en su entrada no era solo un regalo, se había convertido en un símbolo de esperanza y renovación. Pero más importante aún, le recordaba el poder de la bondad, tanto la que damos como la que recibimos. Decidida a retribuir la generosidad que había experimentado, Lucía comenzó a ofrecerse como voluntaria en una clínica gratuita de su comunidad. Aunque ya no tenía un empleo formal como enfermera, encontró propósito en ayudar a quienes no podían pagar atención médica. Sus habilidades seguían siendo valiosas y su compasión inigualable. Un día,
mientras conducía el convertible plateado hacia la clínica, se sorprendió sonriendo al verse en el espejo retrovisor. La vida no había salido como lo planeó, pero quizás eso estaba bien. A veces, los giros inesperados llevaban a los destinos más hermosos. En la clínica, los pacientes la recibían con calidez, agradecidos por su presencia. La mayoría no sabía nada de los autos ni de Andrés Hurtado. Para ellos, Lucía era simplemente la enfermera de gran corazón que siempre estaba dispuesta a ayudar, y eso era suficiente para ella. Esa noche, mientras se sentaba en su porche viendo el atardecer, Lucía reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. Perder su trabajo había parecido el fin del mundo, pero ahora lo veía como el comienzo de algo nuevo, un capítulo lleno de gratitud, propósito y segundas oportunidades. Sacó la nota de Andrés y la leyó una última vez antes de guardarla con cuidado en un cajón. Sus palabras resonaron en su mente: la bondad siempre regresa. Lucía sonrió suavemente, sabiendo que tenía razón. Incluso en sus momentos más oscuros, había elegido ayudar a otro, y en ese acto de generosidad, sin darse cuenta, había abierto la puerta a su propio futuro lleno de luz. Mientras el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, Lucía susurró un agradecimiento silencioso, a la vida, al universo y al desconocido cuya vida había salvado. A veces, todo lo que se necesita es un solo acto de bondad para cambiarlo todo.